Saludos y bienvenidos una vez más a este su espacio con Expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo una entrega nueva sobre la lección de escuela sabática. En este trimestre estamos estudiando la epístola conocida como a los Efesios. En esta ocasión vamos a tratar la lección número 5, el shiur número 5, que se titula La expiación horizontal, la cruz y la congregación, la cruz y la comunidad de creyentes, lo que se conoce en Occidente como la eclesia, ¿no? La asamblea, la iglesia, la comunidad, la congregación. Bien. Bueno, en esta oportunidad entonces vamos a introducirnos de qué se trata. En esta sección vamos a tratar la perícopa, ¿ok? La perícopa que va desde el versículo 11 del capítulo 2 del libro de los Efesios. Vamos a comentar esta perícopa hasta el versículo número 22. Toda esta perícopa es lo que vamos a tratar en esta ocasión y por supuesto vamos a introducirnos con la introducción de esta perícopa que vamos en este caso a introducirnos en esta quinta perícopa, si se quiere decir. Dice: recordad pues cómo en otro tiempo ustedes los gentiles según la carne, llamados incircuncisos por lo que practican la circuncisión, una operación practicada en la carne, estaba sin Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraño a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, en esta ocasión, en esta sección, en esta perícopa, el apóstol Pablo escribe dando instrucción, ¿ok? Dando instrucción a los gentiles, porque en esta perícopa le va a hablar específicamente a ellos, a los gentiles, de su condición o de su situación antes de la revelación del Mesías a ellos, ¿ok? Antes de la revelación, no antes de la venida del Mesías, sino antes de conocer la esperanza en el Mesías de Israel, cómo era su situación antiguamente y cuál es ahora el estatus que un gentil tiene ahora en el Mesías. Esta es prácticamente la temática que vamos a tratar. ¿Cuál es el estatus que tiene un gentil? Y ya vamos a definir aquí qué es un gentil. Antes de la revelación del Mesías, antes de la revelación del Evangelio a ellos, y cuál es ahora su estatus en el Mesías, una vez que un gentil ha conocido al Mesías y lo ha recibido como su Señor y por ende lo ha recibido como su Salvador. ¿Cuál es su estatus? Bien, para esta idea, quería hacer mención un poco de algunas anécdotas de la historia judía, especialmente entre el movimiento fariseo. Eh, Después de la muerte de Shimon HaTzadik, okay, prácticamente en el periodo de la invasión de los griegos en Israel, al morir Shimon HaTzadik, ¿ok? Quien era un sacerdote en el templo, quien prácticamente tomó el liderazgo del pueblo de Israel, eran los fariseos, era el movimiento fariseo, especialmente las sugot. Sugot significa las parejas. Por ende, habían rabinos líderes destacados, que eran por lo general parejas, que dominaban la legislación del pueblo de Israel. Entre los últimos, ya prácticamente a finales del siglo I antes del Mesías y inicios, ya a inicios del primer siglo, ya cuando ya el Mesías estaba presente en Israel, en este caso Yeshua min Nazrat, Jesús de Nazaret, había dos parejas muy famosas que era Gilel y Shammai, esta Sugot, ¿no? Donde se conoce de que Gilel era un fariseo, pero era un fariseo modesto y paciente, era más abierto, si se quiere decir, en cuanto a la interpretación y en cuanto a la legislación de la Torá. En este caso, a este
Hillel se le conocía Hillel el Jajam, el sabio, también era conocido como Hillel el anciano, ¿ok? Hillel Hasaken, y también Hillel Hanasí, también era conocido como el presidente, ¿no? Mientras que Shammai era otro rabino fariseo, pero era conocido como el Ad Beidín, como el líder del Sanedrín. Pero Shammai era más estricto, era más intransigente, un hombre sabio también, un hombre prominente en la sabiduría y en la ciencia de la Torá y por supuesto en la piedad, solo que él tenía una característica muy peculiar, que era intransigente, era muy intolerante y no muy abierto especialmente hacia los extranjeros. Incluso Shammai decía que los extranjeros son como la lepra en Israel. Es decir, de parte de Shammai había una hostilidad, una cierta actitud hostil hacia el extranjero, muy diferente a la de Hillel, que decía, busca la paz, ama a las criaturas y acércalas a la Torah. Es decir, Hillel tenía una actitud muy abierta, o más abierta en este caso. Se cuenta una anécdota que en cierta oportunidad un extranjero que había conocido del Dios de Israel, se quiso convertir a la fe judía, quiso hacerse prosélito, quiso, digamos, convertirse a la fe judía. Y él va primeramente ante Shammai, en este caso, el más intransigente. Y este extranjero le preguntó a Shammai, ¿cuántas Torah ustedes tienen? ¿Cuántas Torot? ¿Ok? Plural de Torah. Y dijo Shammai, respondió, tenemos dos Torah, la Torah Sheritah, la Torah escrita, ¿ok? Que es lo que conocemos como el Pentateuco, y tenemos la Torah Shebealpe, la Torah que procede de la boca. Entonces el extranjero tenía cierto prejuicio hacia la Torah Shebealpea, que es la interpretación rabínica de la Torah, la interpretación que se transmite oralmente de maestro a discípulo. Entonces, Shammai respondió, o este extranjero dijo, bueno, te acepto la Torah escrita, la Torah Shevitá, solo que no te acepto la Torah oral. Y como Shammai solía tener una vara en la mano, dice que lo corrió a palo. Ok, dice la anécdota, lo corrió a palo mostrando su intransigencia y su firmeza de la pureza de su fe judía y por supuesto de su etnia también. Es decir, Shammai era más cerrado y era más exclusivista. Mientras que este mismo extranjero, este mismo gentil que fue ante Shammai, ahora va y se dirige ante Hillel, que era más abierto, más compasivo, ¿ok? Más paciente, más tolerante, y le hace la misma pregunta. ¿Cuántas Torah tenéis? Dice, tenemos dos, la escrita y la oral. Bueno, yo quiero hacerme prosélito, pero sin recibir la Torah oral. Bueno, no hay problema. Y viene y lo recibe. Y en este caso, Hillel muy inteligentemente comienza a explicarle el Aleph Bet, es decir, las primeras letras hebreas, y el hombre, pues muy contento, está aprendiendo la lengua hebrea para poder acercarse al texto de la Torá, pero al día siguiente nota que la pronunciación de ciertas letras él las cambia, él las muda. Y entonces el gentil le responde, le pregunta a Gilel al anciano, Gilel el sabio, le dice, mira, ayer me dijiste que estas letras se pronuncian así, porque hoy me las estás pronunciando diferente. Entonces Hillel le dice, porque esto depende del conocimiento de la Torah Shebealpe, esto depende del conocimiento de la tradición que se transmite de boca a boca, depende de nuestra tradición oral. Para ello requieres y necesitas conocer también la tradición oral. Y de esa manera el gentil fue persuadido a recibir, a estudiar tanto la Torah escrita
como también al mismo tiempo conocer y entender la importancia en ciertos contextos y en ciertos casos de la tradición Shevial Pe, la Torah que viene de la boca. Y de esa manera, pues, llegó a ser un prosélito y un converso en la tierra de Israel. Entonces, en este sencillo ejemplo, en estas sencillas anécdotas históricas, podemos notar y palpar la actitud que tiene el pueblo judío hacia el extranjero, hacia el gentil. Y en este caso, la escuela de Shammai, que era en este caso la más estricta de la secta, la más cerrada, había mucha hostilidad y mucho prejuicio hacia el extranjero. Y prácticamente Shammai era el Abbeidín, el líder del Sanedrín, quien prácticamente era quien dominaba su interpretación o el que tenía el control de la interpretación y de la legislación, especialmente de los conversos. Fíjense que Shammai tenía 18 decretos, los famosos 18 decretos que Pablo va a llamar ergo nomus, es decir, obras de la ley o obras de ley, que tiene que ver con esos 18 decretos de Shammai, que es el protocolo a seguir, es el proceso a seguir para que un extranjero pueda formar parte del pueblo de Israel, pueda tener la politeia, es decir, la vida nacional dentro de Israel. Por lo tanto, esto es lo que precisamente el apóstol Pablo, dicho sea de paso, Pablo, al formarse a los pies de Gamaliel, Gamaliel es el nieto de Gilel. Por eso que vemos a Gamaliel un poco más tolerante hacia los discípulos de Yeshua cuando el Sanedrín quiso prácticamente borrarlos del mapa, quiso lincharlos. Gamaliel fue el que intervino porque precisamente era la escuela más flexible. Gamaliel intervino, mira, déjenlos tranquilos, mira, si esto es de Dios, esto va a prosperar, ¿ok? Si no es de Dios, esto va a desaparecer. Así que es mejor dejarlos tranquilos, vamos a ver hasta dónde llega esto, no sea que nos encontremos luchando contra el mismo Dios. Ese fue el consejo que le da Gamaliel, una actitud más flexible, una actitud más abierta, una actitud que de hecho me inclino más por la posición de Hillel, ¿ok? Y a veces un poco más liberal en la interpretación de la Torah también, en ciertos casos, pero tiene una actitud más compasiva. Y a esta escuela es en la que se formó y en la que se educó, en este caso, el apóstol Pablo. Por eso que Pablo tiene una mejor apreciación y una mejor apertura hacia los gentiles, justificada de paso de la Torá, que muy bien aprendió de su maestro, en este caso Gamaliel, y por supuesto que Gamaliel aprendió de su abuelo, nada más y nada menos que Gilel el anciano. Ahora bien, teniendo entonces este panorama judío del siglo primero, que dominaba en este caso en el judaísmo del siglo primero, Pablo entonces está planteando, que era el postulado, el planteamiento que se tenía en la escuela de Gilel acerca de los gentiles, interpretando en este caso la Torah, por supuesto. Les dice Pablo a los gentiles conversos, a los gentiles en el Mesías, que formaban parte de la comunidad primero pequeña, que después fue creciendo con el tiempo allí en Éfeso, o por lo menos a toda la comunidad general de gentiles, dice o explica el apóstol cuál era su estatus antes de conocer al Mesías. Y aquí nos dice, recordad pues cómo en otro tiempo, ya no ahora, sino en otro tiempo, ustedes, ¿a quiénes le está hablando? A los gentiles. Ustedes los gentiles según la carne. Los gentiles, es decir, los que no somos descendientes según la carne de Abraham, los que no descendemos de Abraham, los que nos pertenecemos a la estirpe de Israel. Ustedes los gentiles, los extranjeros según la carne, llamados incircuncisos por los que practican la circuncisión, que es una operación practicada en la carne. Quiere decir, fíjense, que esta identidad tanto del gentil hacia el judío y del judío hacia el gentil, por ejemplo, en este caso, los gentiles eran llamados incircuncisos por los judíos, pero
un judío que llame a un gentil incircunciso era una identidad muy peyorativa, muy menospreciada. Que un judío le diga a un gentil incircunciso, prácticamente el judío está utilizando una expresión muy insultante, muy peyorativa, ¿ok? Es decir, está tomando una actitud de exclusión, ¿ok? De exclusión, de sesgo, que precisamente manifiesta su prejuicio, su desgano, su apatía hacia el estilo de vida gentil. Por eso, estos son los incircuncisos. Pero por otro lado, los gentiles, mayormente de origen griego, ok, mayormente los de origen griego, al llamar a los judíos la circuncisión, también empleaban una forma peyorativa de llamarlos circuncisos. O sea, estos son unos locos, unos fanáticos religiosos. ¿Por qué? Porque en la cultura helénica, cualquier tratamiento al cuerpo era visto como jamartía. Es decir, cualquier maltrato hacia el cuerpo para la cultura helénica, para la cultura griega, era conocido como jamartía, lo que traducimos hoy como pecado. Es decir, el concepto jamartía, que significa falta o errar en el blanco, significa no actuar o no seguir los valores culturales griegos. En este caso, parte de la cultura helénica era el culto al cuerpo, ya que para los griegos el cuerpo bien entrenado, bien tonificado, bien ejercitado, era la mayor expresión de estética, porque para los griegos ellos valoran la estética y el cuerpo humano es su mayor expresión de estética. Por lo tanto, ustedes pueden ver que grandes estatuas, grandes monumentos de personajes, especialmente de los dioses de las mitologías, son representados prácticamente en físico y en gran parte al desnudo, porque esa es la mayor expresión. De hecho, la idea del gimnasio, ¿ok? Que es un legado de los griegos, que prácticamente se presentan los cuerpos al desnudo. ¿Ok? Es decir, un cuerpo tonificado, un cuerpo ejercitado, un cuerpo entrenado. Y esto es un legado griego, las olimpiadas, el deporte, todo esto es legado griego. O sea, para los griegos, esto es un valor. ¿Ok? Esto es un valor. Y por lo tanto, la práctica judía de la circuncisión era vista pues de una manera negativa. Entonces había un prejuicio, había una hostilidad de ambas partes, del judío hacia el gentil por no seguir las enseñanzas de la Torá y por otro lado, del gentil hacia el judío porque ve el gentil como su cultura, su idiosincrasia cultural como superior hacia la Torá y ve ciertos preceptos y ciertas enseñanzas de la Torá como algo fanáticas, como algo ridículas e incluso ilógicas. Entre esos, bueno, ¿cómo vamos a practicar la circuncisión? Cuando el cuerpo, pues, es la mayor expresión, si eso lo brinda la naturaleza. ¿Y cómo vamos nosotros a oponernos contra la naturaleza? Esa era más o menos la lógica y el razonamiento griego. Entonces, esa era la situación gentil. Sin embargo, los gentiles, por el pueblo judío, recibía este menosprecio de ser llamados incircuncisión, o ser llamados los incircuncisos o la incircuncisión, por los que practican la circuncisión, una operación practicada en la carne. Entonces, ¿cuál era la situación de los gentiles o el estatus de un gentil antes de conocer al Mesías? Dice, estaba sin Mesías, ¿ok? Porque para los griegos el concepto Christos eran los dioses de la mitología griega, los ungidos de los griegos eran sus dioses, Hércules, Baco, ¿ok? Afrodita, en fin, Apolos. Esos eran sus Cristos, sus ungidos. Pero esto no estaban, pero esta gente estaban sin el ungido de Israel. Por eso dice, ¿qué significa estar sin Mesías? Estar sin Mesías
por supuesto, un gentil está sin Mesías porque está excluido, ¿ok? Es ajeno, está excluido, es un extraño de la politeia de Israel, la palabra que emplea Pablo, de la vida nacional de Israel. No participa de la vida nacional, no participa de la República de Israel, no está dentro, es un extranjero, es un foráneo, es un forastero de la ciudadanía, de la politeia, de la vida nacional de Israel, que era una vida practicada según el orden de la piedad establecida en la Carta Magna Constitucional de Israel, que era la Torá. La Torá para el pueblo de Israel es la Carta Magna Constitucional. Entonces, el gentil no tiene Torá, está sin Torá, ¿ok? Está en la anomía, como se dice, está en el desafuero de la ley. Está sin Mesías, por ende, al no tener Torah, pues no está sin Mesías, ¿ok? ¿Y qué significa estar sin la politeia de Israel? Que es un extraño a los pactos de la promesa, es decir, está fuera de la alianza, está fuera del pacto, dice, y al no tener pactos de promesa, y al no tener promesa, vive sin esperanza. No tiene esperanza porque no cuenta con las promesas. Y al no tener esperanza, entonces es un ateo. Ateo quiere decir está sin Dios en el mundo, porque las promesas vienen de Dios. Y si tú no tienes promesas, no las conoces o las subestimas y las rechazas, entonces es estar sin Dios. Entonces, estar sin Dios es estar sin esperanza, es no tener pactos, es no tener una república, es no tener ciudadanía, es no tener vida nacional y es no tener al Mesías. Este es el planteamiento paulino, que de paso era el planteamiento del judaísmo del primer siglo en relación a los gentiles, ¿ok? Que están fuera de la alianza. Ese es el gentil. De hecho, en relación al pacto eterno, el gentil no tiene esto. Pero luego dice en el versículo número 13, más ahora, en el Mesías Yeshua, ustedes, los gentiles, los que en otro tiempo estaban lejos, los que están lejos, Pablo, al igual que el judaísmo del primer siglo, los gentiles son los que están lejos, ¿ok? Los que están lejos de Dios, los que están lejos del pacto, los que están lejos de la república, de la vida nacional de Israel, los que están lejos de las promesas, los que están lejos de la esperanza, lejos de Dios en este mundo. Eso es lo que quiere decir. Pero ahora en el Mesías, ustedes, los que en otro tiempo estaban lejos, que más adelante Pablo va a explicar los que están lejos y los que están cercanos. En este caso, los que están lejos, ustedes, están refiriéndose a los gentiles en el contexto. Habéis llegado a estar ahora cerca por la sangre del Mesías. Quiere decir que la sangre del Mesías brinda la apertura a que un gentil pueda participar de las promesas del pacto eterno. Eso es lo que en este caso, y que pueda participar también de la vida nacional de Israel, ¿por qué no? ¿Ok? De hecho, más adelante Pablo viene a decir que estos vienen a ser conciudadanos de los santos. Es decir, ahora tiene pactos, ahora tiene promesas, ahora tiene esperanza y tiene a Dios en este mundo. Es decir, gracias a la cruz, los gentiles pueden participar de las bendiciones del pacto eterno. Ahora pueden acercarse juntamente con aquellos que ya estaban cerca. Esto es lo mismo que más o menos el apóstol Pedro menciona en su primera epístola en el capítulo 2, versículo 10, es la misma idea. ¿Qué significa estar lejos? Dice, ustedes que en otro tiempo, es la misma terminología, el mismo sintagma que emplea el apóstol Pablo. Ustedes los gentiles que en otro tiempo estaban sin Mesías, sin pactos, ajenos a la politeia, a la vida nacional de Israel. ¿Ok? Sin pactos, sin promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí Pedro lo explica en otras palabras. Ustedes que en otro tiempo no erais pueblo. Esto se refiere a los que estaban lejos en otro tiempo. No erais pueblo, pero ahora significa que sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pues ahora habéis alcanzado
misericordia. Es decir, ahora cuentas con las promesas del pacto eterno, cuentas con la vida nacional bajo la Torá, ¿ok? Bajo la cobertura de la Torá. Aquí no se anula, no se desprecia en este caso la ley, por supuesto, la ley bajo cierto filtro, bajo cierto contexto y bajo cierta aplicación, porque hay preceptos en la Torá que por supuesto son irrelevantes a nuestro contexto hoy. Y bueno, los que son entendidos en esta materia, no me voy a detener en explicar todos los detalles, pero los que son entendidos en la materia ya entiende a lo que yo me refiero. Así que esto es el estatus. Entonces, antes y después del Mesías. El gentil antes del Mesías está fuera, ajeno al pacto eterno. Ajeno no porque el Eterno los excluya, ¿ok? O sea, la exclusión no viene de parte del Señor, no viene de parte de Dios ni del Mesías, sino que debido a la ignorancia del gentil, el gentil mantiene una actitud de prejuicio y hostilidad hacia estas cosas. Por eso el gentil está autoexcluido por la ignorancia, por el desconocimiento y quizás por el prejuicio o la subestimación de estos valores, en este caso del pueblo judío y de las promesas y las bendiciones del pacto eterno. ¿Ok? Entonces la hostilidad viene precisamente de la misma actitud gentil que ya más adelante vamos a ver, de la misma ignorancia en este caso y del prejuicio, que dicho sea de paso, la ignorancia y el prejuicio religioso son los motores de la persecución, y no solamente el religioso, también en la política, en la economía. O sea, son los motores de la persecución, son los motores de la hostilidad hacia el otro, de la falta de alteridad hacia el otro, de ser intolerante al otro que es diferente o que piensa distinto a mí. ¿Ok? Entonces, seguimos ahora. Parte de esta hostilidad, ¿ok? Esta hostilidad, porque luego Pablo viene a hablar los que en otros tiempos estaban lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, es decir, que la sangre del Mesías ahora nos acerca y nos hace cercanos, es decir, y hacernos cercanos significa que ahora estamos dentro del pacto, ahora gozamos de las promesas, tenemos esperanza, tenemos ciudadanía, ¿ok? Dentro del pueblo de Israel, ¿ok? Y por otro lado, tenemos al Mesías, estamos en el Mesías. Ahora, parte de esta enemistad o de esta hostilidad, especialmente del gentil hacia el judío, porque había hostilidad de ambas partes, y aquí vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, cuando se habla de la ley expresada en mandamientos, ¿ok? Es de que Cristo en la cruz nos reconcilió con Dios, ¿ok? Porque todos en la cruz fuimos reconciliados con Dios, judíos y gentiles, porque todos estábamos en enemistad hacia Dios y hacia el uno para con el otro, judíos y gentiles y judíos. Había una actitud de hostilidad, había una actitud de enemistad. La enemistad del gentil hacia el judío era en relación precisamente a la Torá. ¿Ok? Era en relación a la Torá y en parte también a la manera como ciertos grupos judíos interpretaban la Torá de una manera muy sesgada, muy legalista, muy cerrada. Por ejemplo, dentro de Tercera de Macabeos 3:4, una literatura apócrifa, refleja la actitud hostil, la enemistad del gentil al judío en relación a la Torá. Fíjense. Los judíos adoraron a Dios viviendo conforme a su constitución, conforme a su Torah, a su ley. Hicieron una separación respecto al comer. Es decir, de parte de los griegos mostraban menosprecio y mostraban prejuicio y mostraban mostraban menosprecio, si se quiere decir, y prejuicio y subestimación respecto a la forma hacia sus regulaciones alimentarias que el pueblo judío, que bajo la Torá, sabemos que hay una instrucción para el pueblo judío, para el pueblo de Israel,
que ciertos animales no se pueden comer o ciertas regulaciones en cuanto a ciertos alimentos, ¿ok? Lo que se conoce como el kashrut, las leyes dietéticas, la legislación dietética o alimentaria. Entonces, los judíos, en su celo por la Torá, hicieron separación con respecto al comer. Es decir, por ejemplo, los judíos no comen pan de una panadería que no sea elaborado por un judío. Un judío ortodoxo hoy en día no te come pan de cualquier panadería, no te come carne de cualquier carnicería, ¿okay? No te bebe vino de cualquier industria vinícola, ¿okay? O de cualquier viñedo, porque el pueblo judío seguía por otros protocolos, por las leyes del kashrut. De hecho, no te toma leche de cualquier lechería, por así decirlo. Hay un protocolo. Y este protocolo judío es molestoso, ¿ok? Para quienes no viven de acuerdo a la Torá. O sea, para ciertas culturas es un poco molestoso, es un poco incómodo. Y, por supuesto, en cierta manera, el gentil puede mostrar hostilidad, repudio, ¿ok? Y molestia hacia esta actitud, entre comillas, fanática de parte de la comunidad judía. Entonces dice, por lo que a algunos les pareció odiosos. Esto despierta cierto repudio, ¿ok? Sin embargo, como adornaban su comportamiento con buena conducta, eran hombres honestos, eran hombres modestos, humildes, como es apropiado para los justos, eran muy estimados a los ojos de todos los hombres allí. O sea, tenía buena reputación, solo que les incomodaba ciertos protocolos que ellos seguían. Esta buena conducta del pueblo, de la que tanto hablaban todos, no fue considerado en absoluto por los extranjeros. Por el contrario, hablaron mucho acerca de la diferencia en cuanto a su adoración a Dios y en el comer, diciendo que estos hombres no eran leales al rey ni a las autoridades, sino más bien eran hostiles y se oponían al bien común, a los, mejor dicho, a los intereses comunes de los extranjeros, de los gentiles en este caso. Ustedes recuerdan el caso de Mordejai o Mardoqueo, que no se inclinó ante Amán. Entonces, esa costumbre judía molestó a Amán a tal punto que llegó a calumniarnos ante el rey Asuero diciendo, mira, esta gente no respeta tus normas, no respeta tu autoridad, no sigue tus leyes, ellos tienen otras leyes distintas a las nuestras. Entonces vemos esta hostilidad, esta enemistad en relación a la Torá, en relación a los mandamientos y especialmente a ciertas interpretaciones legalistas como las de los 18 decretos de Shammai, esos 18 decretos de Shammai que prácticamente es muy exclusiva, es muy intolerante respecto a los gentil. Prácticamente Shammai no quiere conversiones prácticamente. No quiere que ni un gentil se acerque, en este caso a la Torah, y por supuesto eso revela, eso manifiesta, levanta prejuicio y hostilidad. ¿Ok? Levanta toda la antipatía y odio, por supuesto, de parte del gentil hacia el judío. Tenemos también el caso del rey Ptolomeo, una carta que envía a Filopátor, ¿ok? Sobre los judíos, sobre la costumbre judía. Está en Tercera de Macabeos, capítulo 3, versículo 16. Dice, fuimos también a Jerusalén. Esto, o sea, unos griegos, unos gentiles fueron a Jerusalén y subió a mostrar reverencia al santuario. Ellos los llaman el santuario de los impíos. Así denomina este rey Ptolomeo a los judíos, ¿no? A los sacerdotes judíos en especial, al santuario de los impíos que nunca abandonaron su ignorancia. De hecho, en el templo judío, en el templo de Jerusalén, había un patio para los gentiles. Había una pared divisoria de la que hace Pablo referencia, donde divide, donde un lugar los gentiles adoran a Dios, que se acercan a Dios, los prosélitos, y un lugar donde los judíos sí pueden accesar, que un gentil no puede acceder, que de hecho Pablo tuvo problemas precisamente por eso, porque cuando llevó a ciertos conversos de la gentilidad, no es que los introdujo en el patio de los judíos, sino que no, en realidad llegaron hasta el lugar de los gentiles. Pablo respetaba eso.
pero muchos levantaron calumnia, aprovecharon eso y levantaron calumnia contra Pablo. Pero esa pared divisoria existía donde había un patio para los gentiles y un patio para los judíos. Entonces, en el patio de los judíos no podía ingresar, en este caso, un gentil. Y esto es lo que aquí comenta. Este último, de hecho, aceptó nuestra aparición con gusto, es decir, los judíos le dieron la bienvenida al templo, pero hasta el patio de los gentiles con palabras, pero en realidad ellos equivocadamente nos negaron la entrada, es decir, donde los judíos adoran, ya que deseaban entrar en su templo, ya que los impulsaba una antigua arrogancia. Es decir, estos gentiles acusaron a los judíos de ser arrogantes, manifestando su actitud hostil hacia nosotros de esta manera, como si solo ellos, entre las naciones, podían levantar el cuello en alto contra los reyes y sus benefactores no consentirán en nada legítimo. Fíjense cómo ellos vieron esta actitud judía en su celo por sus cercos, vieron en ellos una actitud hostil e incluso hasta arrogante, muy exclusivista. O sea, esa es la percepción que tiene el gentil del pueblo judío. Ahora, en la misma tradición bíblica, en la Biblia hebrea, por ejemplo, en el libro de Esdras, los judíos han mantenido una actitud en parte cerrada y hostil hacia el gentil, y el gentil ha visto esta actitud también una actitud hostil y se ha interpretado como una enemistad. Entonces, este prejuicio de parte y parte ha generado entre judíos y gentiles enemistad en relación a la ley de los mandamientos, ¿ok? En relación a la Torá expresada en preceptos, ¿ok? Entonces dice, bueno, esta es la visión de este servidor. Algún otro teólogo o algún otro estudiante de la Biblia podrá tener otra apreciación, pero esta es la visión que este servidor tiene respecto a esa frase, ¿no? No es que la Torá, no es que el texto no está indicando que el Señor abolió la Torá, no está diciendo eso, no, lo que abolió fue la enemistad que es generada y producida por la manera en que se interpreta la Torá, cómo se interpretan los preceptos, tanto de parte de los judíos, que tiene una actitud muy legalista, muy cerrada, ¿ok? Y muy intolerante hacia los gentiles, y por otro lado, los gentiles que ven esta actitud legalista, esta actitud cerrada, ¿ok? Y muy sesgada y muy exclusiva, entonces lo interpreta como orgullo. ¿Ok? No, estos son unos hechones, estos son unos exclusivistas, estos se creen la pepa del queso, la última pexicola del desierto, y bueno, que creen que tienen al Señor agarrado de la chiva, como dice vulgarmente y popularmente las personas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que parte en la tradición bíblica, Esdras ve esta actitud también de hostilidad, fíjense. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con ustedes, nosotros también queremos participar con ustedes en la edificación del templo, del segundo templo, porque como ustedes, como al igual que ustedes, también nosotros buscamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Incluso a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Está hablando de los judíos o de los israelitas que habían sido exiliados en los tiempos de Asiria, del rey asirio, pero que se habían mezclado con asirios. Es decir, eran descendientes de hebreos, pero no eran de la casta pura. ¿Ok? No eran de la casta pura. Y querían construir con ellos se consideraban también israelitas, y querían construir con ellos el templo, a lo cual que hizo Zorobabel y Yehoshua, quien era el sacerdote, o Yeshua, dice, Zorobabel y Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos, los judíos, que somos descendientes puros de los hebreos, somos descendientes puros de la tribu de Judá, solo nuevamente nosotros la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Y qué entonces generó esta respuesta hacia estos semi-hebreos, si se quiere decir? El pueblo de la tierra entonces intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara.
¿De qué manera? Pues sobornaron además contra ellos a los consejeros para frutar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, aquí hay una enemistad, ¿ok? Hay una enemistad de judíos y gentiles en relación a cómo se interpreta la Torá y cómo se interpretan los mandamientos. Entonces, el problema aquí es la interpretación que genera enemistad. En vez de generar unidad, ha generado porque hay prejuicio de ambas partes. Y eso es lo que la cruz desea eliminar. Esa barrera es la que Cristo desea quitar estableciendo shalom, estableciendo la paz. Es decir, que lleguen a ser uno. También en Esdras capítulo 10, versículo 10 al 13, por ejemplo, se menciona de que los sacerdotes, levitas y ciertas personas importantes del pueblo judío se casaron con mujeres extranjeras. Y para Esdras, quien era el sacerdote y el escriba, el sofer de la época, era el sadik de la época, vio esto mal y vio esto como pecado. Dice, ustedes han pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues da gloria al Señor Dios de vuestros padres y hacer su voluntad. Y dice, y apártense, sepárense de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Esdras prácticamente obliga a estos hebreos a repudiar a estas mujeres. Dice, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, la mayoría estuvo de acuerdo, así se haga conforme a tu palabra, pero el pueblo es mucho, además el tiempo es lluvioso, no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Es decir, somos muchos aquí que tenemos parejas extranjeras. Entonces, no los podemos despedir ahora que el tiempo es lluvioso y esto no se puede hacer de la noche a la mañana, esto amerita tiempo. Claro, porque estás haciendo un daño emocional a las parejas. Entonces dice que hubo ciertos judíos que estuvieron en desacuerdo con este decreto de Esdras. Dice, solamente Jonatán, hijo de Asael, y Hazaías, hijo de Ticba, se opusieron a esto y los levitas Mesulán y Sebatai les ayudaron. Es decir, esta gente no estuvo de acuerdo con el repudio. De hecho, el profeta Malaquías, que dicho sea de paso, creo yo, considero yo que también era un sacerdote, era un Cohen, al cual la escritura llama Malahim, mi mensajero, también manifiesta esta actitud contraria hacia el decreto de Esdras. Porque en Malaquías dice, el Señor deja saber que Él aborrece el repudio, no sean desleales. Oye, si ya ustedes han aceptado a estas personas, han procreado con estas mujeres o con estos extranjeros, lo mejor es acercarlos, involucrarlos e integrarlos en lo mayor posible a la comunidad judía. No sencillamente no tomar esta actitud tan arbitraria, tan sesgada, tan cortante, ¿ok? Eh, Tan drástica de cortar a estas mujeres o a estas parejas extranjeras así de golpe, porque esto fue de golpe. Entonces, bueno, fíjate, hubo desacuerdo en algunos miembros del pueblo judío, hubo desacuerdo, pero Malaquías critica precisamente esta acción, interesantemente, ¿ok? Cuando se habla que el Señor aborrece el repudio, está hablando de esta situación. Entonces, bueno, estas actitudes es lo que ha sembrado enemistad. Por eso se dice en la Escritura que el Mesías es nuestra paz, es nuestra paz, porque el Mesías precisamente promueve o aniquila precisamente la enemistad que hay entre judíos y gentiles, ya que el Mesías a todos nosotros nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió tanto a los que estábamos lejos como a los que estábamos cerca. Por eso dice, y vino, ¿ok? Hizo la paz. De hecho, cuando Pablo hace relación a Jesús, a Yeshua, como que Él es nuestro shalom, es nuestra paz, está haciendo referencia a los shelamim, a los sacrificios pacíficos del santuario. Porque un shelamim, un sacrificio de paz, que era
un sacrificio que ofrecía el israelita, pero un sacrificio que no era dedicado completamente al Eterno, como el olá, como el holocausto, sino que era un sacrificio compartido. De ese sacrificio, el israelita podía comer con el sacerdote, una porción era para el Eterno, era ofrecida en el altar, otra porción era para el sacerdote, otra porción la podía compartir, como hizo el Cana en la historia, cuando hizo lo que hizo con Hana o Ana y con Penina, ¿ok? Que a cada una le dio porción del sacrificio. Eso es un sacrificio de paz. Y este sacrificio lo que intenta al compartir con otros, lo que intenta es establecer la paz y cesar, en este caso, la hostilidad y la enemistad o las barreras, eliminar las barreras que puedan haber los unos entre los otros. En este caso, el Mesías lo que hizo fue, o en este caso el Mesías es nuestro Shelamim, nuestro sacrificio de paz, porque gracias a ese sacrificio, tanto a los que están lejos como a los que están cerca, pueden por un espíritu acceder, en este caso al Padre, pueden acercarse a la adoración de un mismo Dios. Todos pueden adorar juntos, sin prejuicio, sin enemistad y sin hostilidad entre los unos y los otros. ¿Ok? Es decir, el sacrificio de Yeshua propicia la paz, promueve la paz en nuestras relaciones interpersonales los unos y los otros. Entre judíos, en este contexto, Pablo está hablando, por supuesto, de judíos y gentiles. Entonces, anunció la paz a ustedes que estaban lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, que por él, sí, por la cruz, por su muerte, por su sacrificio, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo ruaj, por un mismo viento, por una misma brisa al Padre. ¿Cuál es esta brisa? La brisa del shalom, la brisa de la paz. Y eso es lo que decía Gilel, busca la paz. Eso es un dicho de Gilel, busca la paz, ¿ok? Promueve la paz. Es decir, la paz aquí se refiere al cese de la enemistad, el cese de la hostilidad. Busca la paz, dice, ama a las criaturas, es decir, ama a todos y acércalos a la Torá. No es que anulamos la Torá, no, sino que debemos acercarlos a la Torá, a las alas del omnipresente. Bajo la cobertura del omnipresente. Lo que debemos eliminar es la hostilidad y la enemistad hacia la ley de Dios, que dicho sea de paso, esa es la enemistad. Pablo lo explica, que los deseos de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la Torah ni tampoco puede. Entonces la hostilidad humana eh, que viene de nuestros miembros y de nuestras pasiones es que nuestros miembros y pasiones combaten, es contra la ley de Dios. La hostilidad es hacia la ley de Dios. Entonces hay un prejuicio tanto del gentil hacia la ley de Dios y por otro lado hay una interpretación muy legalista y sesgada de parte del judío, no todos por supuesto, sino que del ala religiosa judía, cierta ala que interpreta de manera legalista y siembra este sesgo y esta separación y esta hostilidad hacia los gentiles, que los gentiles pueden malinterpretar como orgullo, como exclusivistas, como antipáticos, en fin, antisociales, en fin. Entonces, así que ya no soy extranjeros. Entonces, un gentil que ha abrazado al Mesías, porque en la comunidad se vive ese prejuicio, ¿no? Del judío hacia el gentil que ahora viene al Mesías, está conociendo al Mesías y viene precisamente a donde están los judíos, porque quienes proclamaban al Mesías eran los judíos. Pablo era judío, Pedro era judío, Juan era judío, los apóstoles eran judíos todos. Así que un gentil al recibir el evangelio viene a donde están los judíos. Pero entonces los judíos, po- eh, debido a su celo por los preceptos, por los mandamientos, había cierta actitud prejuiciada respecto al gentil. Pero Pablo nos dice que el gentil que abraza la fe y abraza el pacto ya no debe ser considerado extranjero ni advenedizo, sino conciudadano con los santos y miembros de las familias de Dios, porque ahora somos hijos, hijos de Dios. Ya hemos recibido el Espíritu
espíritu de adopción que clama en nuestros corazones, Abba. Es decir, llamamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob como Abba, que significa padre o papá. Ya el Dios de Israel es nuestro padre. Por lo tanto, somos hijos. Y al tener hijos y al ser hijos, significa que ahora tenemos herencia. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con el Mesías. Ahora, aquí vemos entonces en la tradición de la Biblia hebrea que los cercanos era el pueblo de Israel. Tenemos el Salmo 148:14. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos. ¿Quiénes son los santos en las Escrituras? Los hijos de Israel. El pueblo a él cercano. Los hijos de Israel es el pueblo cercano. ¿Ok? También Deuteronomio 4:7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Es decir, los que están cerca son los hijos de Israel, los que están lejos son los gentiles. Sin embargo, cuando dice que aquí el apóstol, citando a Isaías 57:19, que él anunció la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, Pablo está haciendo un pesher, ¿ok? Es una hermenéutica rabínica de la época. Un pesher es tomar un texto que tiene un contexto, pero darle otro contexto, aplicarlo en otro contexto. ¿A qué me refiero? Porque cuando el apóstol Pablo cita Isaías 57, verso 19, que él anunció paz, paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, en el contexto de Isaías 57, que arranca desde el capítulo 54, ahí arranca el contexto, el profeta Isaías está hablando o está dándole consuelo al pueblo de que Israel sería sanado de la apostasía, de la transgresión a la Torá, que Israel sería restituido. Está hablando de sanidad y de restauración al pueblo, debido a que muchos de Israel por sus transgresiones, fueron al exilio, ¿ok? Fueron al exilio. Por lo tanto, muchos de los israelitas abandonaron al Dios de sus padres y abandonaron el pacto. Estos israelitas que se fueron lejos, como la parábola del hijo pródigo que se va lejos, esa expresión se va lejos significa se va a los gentiles. Significa que está hablando de israelitas que abandonaron la alianza, pero que está hablando de que estos que se han ido lejos serían traídos de vuelta, serían sanados y serían restituidos. Como por ejemplo Isaías 56, Isaías 8 nos menciona. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor, está hablando a los gentiles, ¿ok? Para servirle y que amen el nombre del Señor, para ser sus siervos, todos los que guarden el día sábado para no profanarlo. Noten, aquí no hay una hostilidad hacia la ley no ha sido abolida para los gentiles, la Torá se mantiene vigente, solo que estos gentiles ya no tienen una actitud hostil, sino que al contrario abrazan el pacto, dice, abrazan mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, el templo, y los recrearé en mi casa de oración, así era llamado el templo, Beit HaTefilá. Sus holocaustos de los gentiles, dice, los gentiles vienen a ofrecer holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Esto es una predicción de gentiles que vienen a adorar al templo, ofreciendo sacrificios al igual que los judíos. Porque mi casa será llamada casa, Beit HaTefilá, casa de oración para todos los pueblos. Dice el Señor que reúne a los dispersos de Israel. Cuando dice aquí reúne a los dispersos de Israel, fueron es decir, los judíos que estuvieron cerca pero que se alejaron, abandonaron la alianza. Y el Señor se encargaría de sanarlos, de restaurarlos, es decir, de acercarlos. Dice, aún juntaré sobre él a sus congregados. De esto entonces habla el capítulo 57. En el contexto, los que están lejos es el pueblo de Israel o son los israelitas que se alejaron, pero que el Señor promete sanarlos, pastorearlos, darles consuelo a sus enlutados, producir fruto de labio que diga shalom, shalom al que está lejos, al judío que se fue o al israelita que se fue, como en la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va lejos
es el judío que abandona la alianza por una mala apreciación del carácter del Padre y de sus preceptos, de sus mandamientos. Y al cercano dijo el Señor, y lo sanaré. Es decir, en el contexto de Isaías, el que está lejos es el Israel, es el Israel que ha sido exiliado, el que se ha mezclado con las naciones, el que se ha asimilado a los pueblos, que ha abandonado la Torá, que ha abandonado el pacto, que ha abandonado el Dios de Israel, pero que el Señor lo ha hecho regresar. Ahora, Pablo toma este texto y hace de él un pesher, es decir, aplica ahora a estos que están lejos a los gentiles, ¿ok? Porque los gentiles también, por eso se le llama ger, son extraños, son extranjeros. En ese sentido, también ellos están en la misma condición de aquellos judíos que se han alejado, de aquellos hebreos o de aquellos israelitas que han abandonado la alianza, es decir, están fuera de la alianza, ¿ok? Se han alejado. Entonces, ese es el contexto del apóstol Pablo, está haciendo un pesher allí, ¿ok? El texto está hablando de un contexto particular, pero utiliza ese texto y lo aplica en este caso al contexto gentil, a los gentiles que están lejos y en este caso a los cercanos, que es el pueblo de Israel que se mantuvo, donde estaba el templo, estaban los sacerdotes y todas estas, y de paso es el redil, porque cuando Jesús dice, tengo otras ovejas que están en otro redil, se refiere a los gentiles a las cuales debo traer, ¿ok? Es decir, que los gentiles también serían llamados a la alianza, a participar del pacto eterno, de los dones y beneficios del pacto eterno, gracias al mérito del Mesías. Ahora bien, ahora eso es lo que precisamente hace el sacrificio del Mesías. La expiación del Mesías nos reconcilia con Dios, pero también esta reconciliación debe motivar a aquellos que estamos en el Mesías en que la hostilidad, la enemistad, el prejuicio de los unos y la intolerancia de los unos hacia los otros debe cesar, porque ahora tanto el judío como el gentil debe sobreedificar sobre el fundamento de qué, de los filósofos griegos. Debe ser edificados en las olimpiadas, en el deporte, en el fútbol, en el gimnasio, ¿ok? No es esa sobreedificación, ¿ok? No son según los valores helénicos, no según los valores grecorromanos, sino sobreedificado en los valores, en el fundamento de los valores de los apóstoles que eran judíos y de los profetas que eran hebreos, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías que era judío. ¿Ok? Es el Mesías de Israel, pero que estaba destinado, por supuesto, ¿ok? Sin exclusividad, estaba destinado a ser bendición para todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, judíos y gentiles. Pero este Mesías tiene una identidad y su identidad es hebrea, porque no vemos al Mesías jugando fútbol, no vemos al Mesías, no estoy en contra del deporte, pero Jesús no adoptó los valores griegos. ¿Ok? Jesús no fue al gimnasio, Jesús no, o sea, no adoptó los valores, que es lo que quiero decir, no estoy manifestando hostilidad hacia esas cosas, sino Jesús no participó de los valores helénicos, de los valores de pueblos extranjeros, sino que el Mesías nació, como dice la Escritura, nació de mujer y nació bajo la Torá, en sujeción a la Torá, en el cual compaginando todo el edificio, entonces este es nuestro fundamento sobre el cual edificamos, judíos y gentiles, que nos hemos acercado al Mesías, nos edificamos sobre el fundamento de los apóstoles, que eran judíos, de los profetas, que eran hebreos, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Mesías, en el cual compaginado todo el edificio, ahora en este caso los judíos y los gentiles que conforman la comunidad, la quejilá o la eclesia, ¿ok? La eclesia, esta eclesia se compara a un templo, incluso a un nuevo hombre. El nuevo hombre es precisamente ese hombre que construye y que edifica sobre el fundamento, sobre el valor de la paz,
dando muerte, anulando la enemistad. Es la enemistad respecto a cómo se ha venido interpretando los preceptos y los mandamientos. No que el sacrificio de Cristo anula los mandamientos, no, lo que anula es la enemistad, la hostilidad que ha tenido, por un lado, del judaísmo en su interpretación legalista de la Torá, y por otro lado del gentil al ver el fanatismo, al ver el sesgo, al ver la exclusividad y al ver el legalismo, pues ha interpretado también de que la Torá es así, ¿ok? O sea, por el mal testimonio también ha sembrado prejuicio y enemistad y hostilidad. Entonces, al anular eso, al quitar eso, y eso lo hace el Mesías, entonces judíos y gentiles son edificados juntos, donde juntos vamos creciendo bajo estos fundamentos y bajo el fundamento de la principal piedra del ángulo, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual ustedes también sois juntamente edificados para llegar a ser morada de Dios en Ruach HaKodesh, en la brisa de la santidad. Ese es el propósito que Dios se ha propuesto en el Mesías, en Cristo. Es decir, de ser edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Mesías, para llegar a ser un templo de Dios, morada de Dios en espíritu. Así que esto es lo que la cruz ha logrado, nos ha reconciliado con su muerte, nos ha reconciliado con Dios, al Dios decretar por el mérito del Mesías perdón de todos los pecados, pero ahora podemos ser acercados. Nosotros los que somos de origen gentil podemos acercarnos al Mesías, podemos ser incluidos dentro de las promesas y de las bendiciones del pacto eterno, podemos llegar a ser coherederos, ¿ok? Juntamente con el Mesías y coherederos con Abraham y coherederos con la familia de los santos y de la familia de Dios, de llegar a ser también adoptados por hijos, y al ser adoptados por hijos recibir el espíritu de adopción que clama en nuestros corazones Abba, que clama en nuestros corazones Padre, y de llegar a ser herederos de Dios por medio del Mesías y llegar a ser o participar de su semejanza, tanto en los padecimientos como también en su gloria. Y mientras esto sea así, quiera el Señor que nos conceda shalom, que nos conceda la paz, y esta paz pueda anular en nosotros toda hostilidad, toda enemistad entre los unos y los otros, y también esta hostilidad hacia los preceptos, hacia los valores de la Torá, hacia los valores de los profetas, hacia los valores del Mesías, y podamos entonces ver al Mesías en gloria y que sea pronto y en nuestros días, y digamos amén.